Así es que hola a todos, bienvenidos Tachiajao a esta nueva sesión de nuestro ciclo extendido Recorriendo China. Hoy estamos con la provincia de Jilin, descubriendo su relevancia histórica y proyectando su potencial hacia el futuro. En esta sesión vamos a conocer su rol durante la ocupación japonesa, su gastronomía y el valor cultural que hace de ella uno de los destinos culturales más interesantes en la China contemporánea. Y bueno, como estábamos hablando, también aquí está con nosotros Philippe Bernard Vilnet Labadie, cientista político de la Universidad Gabriela Mistral, con un diplomado en comunicación corporativa de la Universidad Católica de Chile, máster en relaciones internacionales de la Universidad de Jilin, de quien nos viene a hablar, y un doctorado en diplomacia con especialización en internacionalización de la educación y diplomacia pública de la Universidad Normal de China Central en Wuhan. Philippe, bienvenido de nuevo, gracias por estar aquí con nosotros y por favor adelante. Hola, hola, gracias Caro por esta tremenda invitación, realmente siempre es grato ser invitado por el Instituto Confucio y sobre todo de hablar temas que no son tan conocidos, o sea, conocer China no es tan fácil, incluso en los tiempos de ahora que estamos con tanto internet, en fin, estamos tan interconectados, pero seguimos conociendo lo clásico, así que muy bueno expandir un poco los conocimientos y genial de poder compartir mi experiencia particular en Changchun. ¿Quieres que comparta pantalla? ¿Nos vamos al tiro? Por favor, adelante. Perfecto. A ver. ¿Se ve la pantalla? Se ve perfecto. Habría que ponerlo como presentación y estamos listos. Ahí estamos, súper. Bien, como les comentaba entonces, la idea de lo que me gustaría compartir con ustedes es ver por qué Jilin es tan importante, o a mi juicio es tan importante, dentro del contexto contemporáneo de China, y para eso no podemos dejar de mirar un poco su relevancia histórica, de la historia reciente, digo, y cuál vendría siendo entonces, cuál es la proyección, hacia dónde podríamos mirar o encasillar a la provincia en el futuro dentro de este desarrollo tan grande que ha tenido China en las últimas décadas. Entonces, partiendo un poco el contexto, me gustaría decir que la posición geográfica de Jilin, como ustedes pueden ver en el noreste de China, o Dongbei, como sabrán muchos, ha influido enormemente, no solamente en su historia, sino que la historia reciente, debido a varios factores geográficos. Primer punto, no olvidemos que limita con Corea del Norte, entonces hay mucha influencia o subculturas coreanas que han estado ahí desde, digamos, por migraciones, por distintos motivos, sea político, económico, en fin, pero también el mismo gobierno chino ha hecho que esta provincia no sea olvidada respecto a su relevancia histórica, que vamos a hablar un poquito más adelante. En ese sentido, entonces, con aspectos generales, decir que esta provincia cuenta con atracciones turísticas súper, a mi juicio, interesantes, que es el Palacio de Puyi, el último emperador, también lo vamos a tocar más adelante. Tienen las montañas, digamos, Changbai-shan o las montañas Changbai, que limita con Norcorea y hace que sea súper interesante ver cómo la frontera sea una atracción turística dentro de un régimen que es mucho más abierto que el chino, versus lo que pasa al otro lado de la frontera. También entonces, decir o mencionar que el nombre de la provincia podríamos decir que deriva o podría derivar de Wirin Ula, que es un término manchú, que muchos dicen o indican que quiere decir a lo largo o más allá del río. Entonces, ¿y por qué del río? Porque finalmente, si bien la provincia, la capital es Changchun, hay una ciudad que también se llama Jilin, que tiene el río Songhua, que finalmente le da esta característica al nombre. Como dato anexo, decir que también dicen, o se dice que el nombre de Jilin proviene o tiene otra traducción, que es, o fonética, que es Kirin. Entonces, como anécdota, también hay en la zona del norte de China hay una cerveza que se llama Kirin. Interesante mencionar que desde 1994, Changchun, perdón, claro, la capital de la provincia vendría siendo Changchun, y que como
varias partes de China, Jilin como provincia es muy rica en materiales, en plantas silvestres, pero sobre todo en el desarrollo industrial, particularmente en el área automotriz. Bueno, ahí está bien detallado en la diapo, pero además, entendiendo que vamos a ver el clima más adelante, Jilin es muy interesante para los que gozan el esquí. Tiene muchas pistas y mucha oferta para quienes, desde los que quieren comenzar a esquiar a los que ya tienen mayor dominio de este deporte. Como datos de interés, bueno, les mencioné entonces que la capital es Changchun. Aproximadamente, yo les podría decir que tiene realmente entre 26 y 24 millones de habitantes, depende también de las fuentes. Dejemos, si quieren, en promedio 25 millones de habitantes, lo cual no es una zona sumamente poblada, si la comparamos, digamos, con la zona, con la provincia de Hubei, que casi la dobla en población. El PIB nominal son aproximadamente 95 perdón, 95.180, 95.180, 232 millones de dólares, y tiene una superficie total de 187.000 aproximadamente kilómetros cuadrados, lo cual la hace una zona no tan extensa y bastante proporcional a su población. Se divide como, digamos, la administración política en 8 prefecturas y una prefectura autónoma que tiene que ver justamente con las minorías étnicas. A mencionar también, como les decía, dentro de las ciudades prefecturas tenemos Changchun como la capital, destaca Baisheng, Baishan, Jilin, Liaoyuan, Pinyin, Songyuan, Tonghua, Yangmian, vale decir, son varias las ciudades, y lo cual podemos ver que tenemos muchos destinos turísticos que podemos ir descubriendo. Lamentablemente por tiempo no los vamos a poder ver hoy día todos, pero como muchos saben, China va ofreciendo o va diversificando cada vez más su oferta turística, no necesariamente con temas históricos, pero desde oferta hotelera, gastronómica, cultural, en fin. Interesante mencionar también el clima. Ya sabemos que geográficamente Jilin se encuentra en la zona noreste de China, entonces los inviernos en esta provincia son súper severos, largos, intensos. Tiene fuertes nevadas, vientos súper helados, y con temperaturas que pueden llegar hasta menos 25 grados bajo cero. O sea, yo lo viví, y lo más curioso es que cuando yo volví de China, yo mandaba las fotos, en fin, con las nieves, me decían, tú vas a quedar, pero curado de espanto con los fríos de acá de Chile, cosa que no me pasó. A mí el frío de China lo que hizo fue afectarme más. Hoy en día yo necesito estar mucho más abrigado a pesar de haber estado en un clima tan terrible. Eso sí, importante mencionar también que desde alguna zona geográfica hacia el norte, en China digamos, la calefacción está subvencionada por el Estado, entonces todos los espacios cerrados, ya sea desde edificios particulares, restaurantes, en fin, son sumamente calurosos. Entonces a mí me pasaba de repente estar en mi habitación, en los dorms de la universidad, y estar digamos, polera y shorts, y mirar afuera tormentas de nieve donde estaba creciendo, no sé, en una noche podía nevar 1 metro. Era sumamente irónico. Sin embargo, salir de los espacios hacia, digamos, los espacios más abiertos era una tortura. ¿Por qué les comento yo de la relevancia histórica de la provincia de Jilin? Esta foto lo representa muy bien. Para quienes no sepan, Aixing Yoro Puyi fue el último emperador de la China, o digamos, de toda la cadena o tradición del imperio chino de las dinastías. Puyi
nació en febrero de 1906 en Beijing, como ustedes pueden ver atrás está la ciudad prohibida. Y si bien estuvo al cuidado de su tía, que tomó, digamos, el cargo de emperatriz viuda Sisi, eh, lo fue criando, pero en un contexto sumamente importante en China, en donde, como también saben, desde el siglo XIX, particularmente desde las guerras del opio, China empieza a sufrir mucho estancamiento económico y además sufre las guerras del opio. Entonces se empieza a desbaratar la estructura o la hegemonía, digamos, del gobierno central. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que si bien venía con la carga de la dinastía Qing, de origen manchú, en fin, la cual, ojo, y esto es un dato no relevante, desde 1644, año aproximadamente donde se funda la dinastía Qin, China empezaría a abrir, digamos, su expansión geográfica, conociendo un poco lo que yo diría que hasta lo que conocemos hoy en día actualmente la China contemporánea, o sea, incorpora el Tíbet, incorpora Mongolia, en fin, entonces la dinastía Qing es muy importante y sin embargo en el siglo XIX en adelante, este siglo de humillación que parte con las invasiones de Occidente, si ustedes quieren, con las concesiones, en fin, hace que el ambiente en China, el ambiente doméstico, no haya sido favorable para continuar este mismo orden. Sumémosle también en la ecuación la banda de los nacionalistas, los comunistas, en fin, que tratan de poner orden según sus propias visiones ideológicas. Entonces, se termina aboliendo a principios del siglo XX lo que son las dinastías. Puyi entonces es sacado de toda esta línea, pero además no olvidemos que en el contexto ya de bien entrado en el siglo XX, el desarrollo japonés empieza a alinearse justamente con los intereses del eje, y en ese sentido Japón empieza a desarrollar una suerte de política expansionista en donde Manchuria sería la región del norte, sería sumamente apetecida. Vale decir, en 1931, cuando Japón llega a China, se establece en Manchuria el estado títere, si ustedes quieren, de Manchukuo, que entonces hace que la ocupación japonesa tenga una estabilidad, no una estabilidad, pero sí una representación política importante de continuidad, y por eso toman a esta figura, que es el antiguo emperador, y lo ponen como emperador títere. Ahora, ¿por qué lo ponen a él? Básicamente, bueno, porque Puyi o se buscaba de alguna forma, a ver, buscar las 5 razas que llamaban, digamos, los japoneses para establecer este estado títere. ¿Por qué las 5 razas? Querían alinear en un estado los japoneses, los chinos que habitaban en la zona, los coreanos, los mongoles y, por cierto, los manchúes. Vale decir, ahí les voy a mostrar una foto que tengo acá. Aquí, que refleja un poco esto que esa bandera que está buscando la paz, digamos, y se trata de establecer justamente un imperio de la paz, cosa que no se condecía con con el régimen que estaba aplicando Japón. No olvidemos que nosotros conocemos muy bien lo que es el régimen, digamos, con la masacre de Nanjing en los años 30. Sin embargo, se desconoce mucho qué es lo que pasó en Changchun o en la provincia de Jilin, con campos de concentración, ensayo, experimentación con humanos, trabajo de niños, en fin, muchas violaciones, y eso no se cuenta por lo general. Entonces, es una zona de China, una provincia que está sumamente cargada por una historia muy bárbara, de mucha violencia, y que ha costado gradualmente sacarla adelante. Como recomendación, no puedo no dejar
de mencionar esta película perdón, del director italiano Bertolucci, que en los 80 lleva a la pantalla grande un libro, justamente que lleva el mismo nombre del último emperador, que cuenta la historia de Puyi, el último emperador de China, en sus años, digamos, como emperador con todo lo que es la casta dinástica, en fin, las cortes, en fin, y después cómo la invasión va tomando los matices que les estoy relatando de alguna forma. Si ustedes tienen la oportunidad de verla en internet, no la dejen pasar porque es una película muy, muy interesante que poco por las generaciones, digamos, yo soy un poquito más viejo, la vi cuando era chico, pero realmente la recomiendo para poner el contexto. Dejar estas fotos, me gustaría mostrar también fotos de la ocupación de Changchun. Este era el imperio de Manchukuo, como ustedes ven, ocupaba parte de Corea también, y entonces la idea era que Tokio, manteniendo el poder central, le daba las órdenes a Puyi, y Puyi se dedicaba básicamente a firmar decretos imperiales y leyes como títeres, no tenía ningún rol más allá, incluso se dice que estaba más bien preso en su propio palacio, el cual también la corte era un fumadero de opio, por lo que muchos cuentan, ¿no? Entonces, aparentemente su vida no era tan agradable, a pesar de tener los beneficios de pertenecer, digamos, a una dinastía. Pero una dinastía imperial, pero siempre acorde a los intereses, digamos, externos. Y eso le provocó muchos problemas a nivel doméstico en China, porque justamente tenía la figura como casi de jugar un rol de traición. Eran los invasores los que estaban en el poder, y él representaba, digamos, los intereses de los invasores. Entonces no creo que haya sido un buen pasar en su vida. Sin embargo, después de la rendición de Japón, ¿qué pasa con Puyi? Se disuelve nuevamente su rol político, y se da un poco, se le da ya en los años 60, por cierto, se le da la ciudadanía y su liberación. ¿Y a qué se dedicó finalmente? Bueno, Puyi gobernó, digamos, hasta que Japón cae, y después se dedicó a trabajar como asistente de la jardinería. Tuvo una vida muy relajada, muy tranquila, fuera de los roles políticos, y también, bueno, por lo que se cuenta, fue editor de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino desde 1964 en adelante. Su capital, Changchun, mi querida Changchun. Como les decía, Changchun digamos, también fue la capital del reino Manchú, o de Manchuria o Manchukuo, entre el 33 y el 45. Sin embargo, entre los años 50 y 60 se convirtió en el epicentro de la industria cinematográfica de China. Ojo, los estudios de estilo Hollywood estuvieron instalados en esta zona, en la capital. Changchun, irónicamente, tiene como traducción es la gran primavera o la eterna primavera, y nosotros bromeábamos mucho porque era todo lo contrario. Teníamos un invierno que partía en septiembre y duraba aproximadamente hasta mayo, y muchos, si es que han estado, si han tenido la suerte de estar en China, no sé lo que pasa con el clima allá, pero independiente de cuán largo puede ser una estación, cuán larga puede ser una estación, es como si es que el gobierno apretara un botón, se termina el invierno y parte la primavera. Lamentablemente la primavera, que era súper agradable, con temperaturas muy ricas, o sea, 25 grados, en fin, un clima bastante rico, pero duraba 2 meses, el verano, entre verano y primavera. Entonces, siempre bromeamos con el nombre de Changchun. Como capital, es interesante, me gustaría mostrarle un pequeño video que refleja.
Bien, el mismo video un poco refleja esta diversidad o el foco que le quieren dar a esta ciudad como heredera de una historia muy potente, que ha salido adelante a través de distintas industrias, como les mencionaba, la cinematográfica en la década de los 60, 50, el desarrollo industrial también que ha tenido a través de la industria automotriz, que es sumamente fuerte, y eso permite no solamente el desarrollo, abro comillas, económico, comercial, sino que también la interacción de las personas, porque China, como ustedes o muchos sabrán, ha desarrollado una política de apertura donde la incorporación de talento extranjero es súper importante para el desarrollo interno. Entonces, tenemos el sistema de becas, tenemos el Instituto Confucio, en fin, muchos hemos ido a estudiar allá, y también la instalación de fábricas en distintas zonas del país ha permitido también traer a diversificar un poco el contexto y así poder interconectar culturalmente a distintos pueblos, distintos países. Y como les decía, la industria automotriz ha favorecido eso, entre otras cosas. Otro punto interesante, que ya como atracción turística, abro comillas turística, porque tiene un peso brutal realmente el palacio del último emperador Puyi. Esta fue la residencia de Puyi cuando, digamos, fue el emperador títere. Hoy en día es un museo abierto a todo el mundo. Y bueno, terminado el museo del emperador Manchú títere, así por lo menos lo recuerdo yo. Y este museo ha sido calificado como un escenario turístico de 5 estrellas. O sea, vale decir, si uno va a Changchun, si uno va a la provincia de Jilin, no puede no ir al palacio de Puyi, porque es ahí donde uno va, se conecta con cuál es la narrativa por la cual Jilin, la provincia, digamos, se ha ido construyendo y no olvida. O sea, finalmente la historia está escrita de tal forma, la asumimos y desde ahí seguimos hacia adelante. Entonces, es uno de los destinos que deben haber. Como les decía, dentro de este palacio, no solamente están todas las habitaciones de la corte, en fin, pero se muestran los salones de fumaderos de opio. Por otro lado, tienen un museo de autos ahí, y me parece súper interesante mencionar que dentro de este museo hay un apartado donde se refleja la ocupación japonesa en Manchuria, básicamente. O sea, me voy a enfocar solamente en Manchuria, donde, como les comenté anteriormente, los experimentos que se desarrollaron, vale decir, los japoneses, para bien o para mal, o sea, aquí no es una crítica al país contemporáneamente, sino que se nos enseña la historia con los ojos muy vendados, porque vemos el régimen que se desarrolló con la Alemania nazi, y lo que pasó en Manchuria y, bueno, y en China a través de la invasión y la ocupación japonesa, es de igual o tal vez más grande envergadura. Entonces eso ha generado también fisuras culturales sumamente grandes que después las podemos discutir. Pero es increíble cómo a pesar de los años, los pueblos suelen levantarse, y es una característica también particularmente de China, esa resiliencia de volver a levantarse, a construir, en fin. Pero esto no solamente Changchun. En Changchun encontramos distintos parques. O sea, entendamos que en general una cosa que a mí me encanta de China, digamos, grosso modo, es que tiene muchos parques. Si bien sabemos que es un país que tiene zonas de alta densidad geográfica donde hay mucha gente, pero en cualquier ciudad de China uno va a encontrar espacios también muy amplios para compartir. Bueno, en Changchun tenemos un parque que es gigante, que es un atractivo turístico que también un infaltable, que es el parque Jingyue. Y es un parque muy grande que está a la orilla del lago también, que tiene ese mismo nombre, Jingyue, en Changchun. Para llegar, cuando yo viví en esa ciudad, entre el año 2011 y 2013, era más complicado. Estaban inaugurando recién un trencito, claro,
pero yo tuve que tomar, no sé, 2 horas para llegar hasta a este parque y realmente valió la pena porque no solamente el lago, sino que se hacían carreras, era como un espacio muy grande para que las familias convergieran, los estudiantes, se podían hacer picnic, hay quienes que podían ir a acampar, en fin, y realmente se agradece tener esos espacios tan bellos y cambian absolutamente. Ahora yo les estoy mostrando una foto, si no me equivoco, es de otoño, tal vez primavera, pero en invierno está todo blanco. Entonces, independiente en la estación que uno vaya, va a tener un escenario, pero precioso. La gastronomía, bueno, todos sabemos que China destaca tanto por su gastronomía. Y aquí yo estoy mostrando todo el comercio de street food que se daba mucho y todavía se da tanto en China, donde uno podía comer muy barato y muy rico. Aquí estamos, saqué una foto de los chuan chuan, que son como unos pinchos que son característicos realmente de Beijing, pero que están muy asociados también a la zona del Dongbei. Entonces, uno en todas partes, uno encuentra estos caballeros cocinando y una comida al paso y tiene de distintos tipos de ofertas, o sea, desde camarones, carne, y cuando hablo carne, por ejemplo, vacuno, puede ser cualquier parte del vacuno, desde tendones, orejas, carne, en fin, bueno, pollos, tofu, muy rico, verduras, entonces le da Changchun es una ciudad de muchos aromas. Independiente del frío o el calor, uno siempre va a encontrar algún plato que degustar. Los clásicos baozi, no puedo no mencionarlos porque en mi experiencia, yo estudié gastronomía también, entonces no puedo no entender la cultura de un país a través de su comida. Y en los 5 años que yo estuve en China, que tuve la suerte de vivir en 2 ciudades distintas, viajé mucho. No podría decir que soy un experto en el país porque China es tan grande, pero sí puedo decir que me dediqué en todas las ciudades que estuve a comer, digamos, o aprovechar la oferta gastronómica, y puedo decir que los baozi que hay en Changchun son los mejores. O sea, de verdad, si alguien tiene la suerte de ir a la provincia de Jilin o estar en Changchun, acuérdense de mí porque los baozi, sobre todo los de cerdo, no tienen comparación. También los hot pot. Como saben, los hot pot también un plato clásico de China y están en distintos formatos. Este era un formato más compartido, y lo que te llama justamente, y yo soy también un convencido de que la gastronomía china llama a compartir. ¿Por qué? Porque son platos que es que están abiertos, y particularmente el hot pot uno escoge los ingredientes y los va cocinando y los va compartiendo, en fin, entonces eso llama a conversar, a hablar, a reír, a saber qué es lo que está pasando con el interlocutor, cosa que, por ejemplo, mayoritariamente en Occidente nosotros tenemos platos que son individuales. Tenemos otras instancias que son compartidas como los asados, en fin, los curantos también que son tremendos, pero yo creo que en proporción el contexto de la comida oriental y particularmente en este caso la comida china, y particularmente aquí en los hot pots de Changchun, te daba ese calor de seguir comiendo, digamos, y conociendo con un buen plato de comida. También otra instancia, yo estaba un poquito más chico, perdón el gesto que sale en la foto, pero es eso, o sea, de compartir. Y realmente hay muchos sabores y la oferta que tenía Changchun era tan amplia y barata, o sea, entendiendo que Changchun es una ciudad, abro comillas, de segundo orden, vale decir, no es tan famosa como Beijing, como Shanghai, y mucho menos en esa época, estoy hablando, insisto, entre el año 2011 y 2013, y créanme que no hubo parte que no fuésemos bien atendidos y que no hubiésemos comido rico y lo que uno quisiera. Cosa que, ojo, no pasa necesariamente en todas las provincias de China. A mí me encanta toda la comida china, pero no sé, uno va a Sichuan y la comida es mucho más picante, entonces uno tiene que estar predispuesto a irse por ciertos sabores, pero creo que
particularmente los sabores que tiene Changchun o la provincia, o Dongbei, si ustedes quieren, la provincia del noreste, hace justamente que sea mucho más agradable al paladar. Y ojo, y una cosa que a mí me encanta además, no solamente que sea gastronomía, abro comillas, de China, sino que tiene mucha influencia de las mismas minorías étnicas. O sea, si uno quiere comer comida coreana, hay oferta. Si uno quiere comer comida un poco más local, hay. Si uno, ojo, y además, si uno quiere comer comida mongola, hay, porque Mongolia Interior, que es otra provincia de China, que fue parte del país Mongolia, por cierto, también tiene sus propias características. Entonces hace que culturalmente la gastronomía sea mucho más amplia, o la oferta, que en otras zonas de China. La entretención, como algunos podrán saber en China, está basada básicamente en vida de bares. El chino en general le gusta beber cerveza, beber baijiu, y Changchun, siendo una ciudad que está abriéndose justamente al contexto internacional, permitió tener un boom de bares donde no solamente tuviesen esa oferta, sino que también poder converger con la gente local y con la gente internacional de distintas formas. Xikanlu y Tongzhije era el lugar, digamos, de encuentro entonces para, abro comillas, el carrete. Y curiosamente, ojo, era esa zona, no una zona gigante, entendiendo que Changchun es una ciudad muy pequeña. Entonces era el lugar donde todos llegábamos y nos conocíamos, seamos locales o internacionales, la juventud, abro comillas, y compartíamos. Por supuesto, los KTV son también uno de los grandes ejemplos, porque nosotros acá en Occidente, o por lo menos en Chile, tenemos una concepción muy distinta de lo que realmente es el bar karaoke. Nosotros vamos a un bar y eventualmente podemos cantar. El contexto del KTV en China, lo que hace justamente uno puede arrendar una sala, ir con un grupo de amigos y cantar. Entonces, permite también conocer cómo es la forma de interactuar desde otro punto de vista, otros marcos también de ocio, abro comillas. No puedo, perdón si soy un poco autorreferente, pero había este restaurante que no puedo recordar el nombre, que lamentablemente ya fue derribado, me contaron mis amigos que todavía viven en Changchun, en aras de la modernización de China, pero esto era una casa particular que databa de los años 20, de los años 30, y la familia que vivía ahí y tenía el restaurante, y era súper, era mágico entrar a la casa de la gente y que te cocinaran ahí gente, digamos, de escasos recursos. Ojo, no estoy hablando de un restaurante bueno, ustedes pueden ver ahí las murallas, en fin, pero con una calidez humana tan grande, y lamentablemente en la foto no se ve, pero los pisos están calefaccionados con carbón a la antigua también. Entonces uno se sentaba, digamos, en posición, o, claro, a lo indio, y uno se calentaba. Era no, tremendo, 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 y con una oferta, insisto, de Tron. Estos pinchos que les decía, y corrían cervezas, corrían baijiu, y era el lugar donde uno podía interactuar también con gente un poco mayor, o adulto, o ahora de mi edad. Entonces podíamos saber cuál era no solamente la perspectiva de un estudiante chino, sino también del local. Y eso favorece mucho el cómo uno quiere China. Sobre todo, ojo, yo siempre he dicho, le guste o no, a quien le guste o a quien no le guste, China no es un país para todo el mundo. ¿En qué sentido? En el sentido justamente de los sabores, en el sentido del cambio cultural, en el sentido de cómo nos movemos, cómo se estructura la misma sociedad. Y yo cuando fui a estudiar por primera vez, yo no tenía idea de Changchun.
Yo fui a estudiar a China y postulé a la beca, me gané la beca pensando que iba a ir a Beijing o a Shanghai y terminé en Changchun y fui a Changchun sin saber nada de esta ciudad y afortunadamente llegué a Changchun porque eso es la China de verdad, es la China, comida es China de verdad porque son muchas las chinas que convergen, pero la China que no es tan occidentalizada en ese sentido. Y estas experiencias hacen que finalmente uno pueda definir cómo ahondar o cómo ir buscando y cómo encontrar ese equilibrio que te da el contraste que significa ir a ciudades tan poco conocidas como puede llegar a ser Changchun. Otras atracciones que son tremendas, es el Festival de Hielo. Ahora, en honor a la verdad, yo debo decir que originalmente el Festival de Hielo por excelencia de Dongbei es el Festival de Harbin. Y Harbin es una ciudad que está muy cerca de Rusia. De hecho, perteneció a Rusia durante muchos años y pasó a ser China, si no me equivoco, a finales del siglo XX, a finales del siglo XIX, a principios del XX. Bueno, independiente de eso, dada, como yo les decía, la condición climática de esta zona de China, bueno, Changchun también no puede ser menos y entra a hacer al escenario y su proyección internacional a través de estas lindas atracciones que representan, digamos, la cultura china y hacen realmente construcciones que son gigantes. O sea, realmente, si ustedes miran estas otras fotos, bueno, ahí estamos con los amigos, respirar era terrible porque era demasiado frío, pero la experiencia lo amerita. Pero imagínense ver esto, o sea, construcciones de hielo que tienen luces por dentro, en fin, bueno, un panorama que realmente vale la pena conocer porque además implica uno de los grandes fuertes que tiene la zona, como les decía anteriormente, que es el esquí, en fin, los deportes de hielo. En ese sentido, no lo puedo dejar de mencionar entonces la relevancia de los deportes a través que, no sé, en la década de los 2000 se desarrolló una de las Olimpiadas de invierno, lo cual hizo que la provincia se diera a conocer. En fin, es una ciudad universitaria. Además, les comentaba un poco esta interacción cultural a través también del sistema de becas. Yo estudié en la universidad en Jilin Daxue, y este edificio que ustedes están viendo es el edificio de estudiantes internacionales donde también se desarrollaban las clases internacionales o alguna de las clases. ¿Por qué les muestro este edificio? Porque cuando hablo de estudiantes internacionales no solamente les hablo de latinoamericanos o europeos, les hablo de gente del sudeste de África, del sudeste asiático, gente de África, gente de India, y sobre todo, y esto una de las joyas que yo voy a conservar con toda mi alma, haber conocido gente de Norcorea, estudiantes del partido del régimen, que iban a estudiar chino y iban a desarrollar relaciones a través de formación académica, y si bien tenían, digamos, sus propias piezas que no estaban involucradas con todos los estudiantes internacionales, compartíamos las aulas de clase, las mismas clases de chino. Y eso permitió también romper ciertas barreras respecto también de los estereotipos que uno tiene. Hacíamos campeonatos de ping-pong. Yo nunca pensé en mi vida que terminar jugando con un norcoreano ping-pong. Y realmente, a título personal, puedo decir que era gente súper amable, afable y dispuesta a conocer. Pero siempre, digamos, enmarcado dentro de ese frame, si ustedes quieren. ¿Qué más les puedo...? Otra cosa que yo no sé cómo será ahora, pero en estos pastos, bueno, que ahora está nevado, pero imagínense en verano, todo era verde y había muchas libertades, y nosotros nos organizábamos, todos los estudiantes internacionales, con nuestros amigos chinos, y hacíamos parrilladas, nos compramos unas parrillas a carbón, y una cosa que me encantaba era hacer asados, también al estilo más latinoamericano, ya comprando trozos de carne o pescado, en fin, y nos dejaban.
Entonces también eso favorecía y favorece. También mi experiencia en Changchun también lo hacíamos, pero sí puedo destacar que la característica de la sociedad de la provincia de Jilin, la gente local, los estudiantes, y también bueno, en general los estudiantes, siempre dispuestos a conocer a través de un buen plato de comida y un asado, entonces acercaba nuestra cultura latinoamericana hacia otras naciones. Una experiencia sumamente grata. Ahora, no podemos dejar de mencionar en ese sentido otra atracción turística. Cuando yo le hablaba de Norcorea, estamos geográficamente muy cerca, posiblemente a unos 200 kilómetros de la frontera de China con Norcorea, y el monte, o claro, Changbai-shan, siendo el monte Changbai, refleja esto de una forma súper interesante porque muestra las fronteras, si ustedes quieren, donde está el régimen más cerrado de Norcorea. Y bueno, el Monte Blanco, en fin, que da origen o que da pie para otra atracción fuera de Changchun. Entonces, comentarles que esta es una reserva de la biosfera que tiene aproximadamente 200.000 hectáreas y, ojo, no es solamente una montaña, sino que es una cadena volcánica, de volcanes dormidos, por cierto, y hay lagos en sus cráteres. Entonces ustedes pueden ver bueno, en las fotos ahí están los cráteres con agua. Hay un lago que se llama el Lago Celestial, si es que no me equivoco, y en 1979 Chiang Mai-shan se convirtió en una de las 3 primeras reservas de la biosfera de la República Popular China, vale decir, tiene una relevancia no solamente turística, sino que geopolítica muy importante para, digamos, el desarrollo del ecosistema de la biosfera, como bien decía anteriormente. Comentarles también que hay una leyenda, ¿sí? Perdón, ahí se me fue la diapo. De hecho, cuenta la leyenda que para proteger este lago existe un monstruo terrible, que es Tianchi Shui Guai, el monstruo acuático de las aguas celestes. Todo está en torno entonces a esta mitología que siempre ha caracterizado el mundo chino. Es hermoso. Después también interesante decir que tiene más de 2.100 kilómetros cuadrados, en fin, y tiene una extensa vegetación. Este es el contraste también de temporada. Les mostraba otras fotos con menos nieve, pero también no es que la provincia o en general sea una zona cubierta de nieve. También no podía dejar de mencionar otra atracción turística más incipiente, un poquito más pequeña tal vez que Changchun, que es la ciudad de Jilin, que le da el nombre a la capital. Jilin está situada dentro de esta también zona montañosa, el río que la cruza, que está ahí, es Songhua, y está entonces estas montañas que la rodean, la montaña del norte, la montaña Nongtang, la montaña Druchue, creo que se llama, y la montaña Tortuga que está en el sur. En fin, está como encajonada, si ustedes quieren, Jilin, y eso le da un atractivo súper interesante, insisto, y particularmente, más allá que Changchun respecto al esquí, el esquí es una linda característica, pero, me quedo sí o sí con este fenómeno natural que son los árboles que se congelan, digamos, en invierno, como yo les decía, con estos menos 25 grados, y la escarcha se forma cuando el agua tibia finalmente del río Son Juan forma vapor y hace el contraste con las temperaturas, entonces durante las noches y en las mañanas uno se levanta y puede ver estos escenarios. También se repiten en Changchun, pero Jilin es como más característico y realmente es precioso. Es precioso ver los árboles verdes en primavera y verano y ver los blancos en invierno. Entonces, creo que la provincia se proyecta a modo
digamos, de síntesis, abrir un poco también el espacio para la pregunta, internacionalmente como un trampolín hacia el norte de China. La provincia de Jilin, como les decía, tiene ese foco que te permite ir a Mongolia Interior, te permite eventualmente ir a Rusia. Si uno consigue los permisos, puede ir a Norcorea también, es más amigable pasar incluso digamos, a través de la frontera del norte. Entonces, realmente los invito a seguir conociendo, a seguir explorando esta tremenda provincia y particularmente mi querida Changchun. Creo que me pasé un poco, me extendí, pero me gustaría, bueno, abrir un poco ronda de preguntas en caso que alguien quisiera, digamos, tenga alguna duda, algún comentario. Encantado. Tenemos algunas preguntas, Filip, muchas gracias. Oye, qué maravilla lo último que mostraste, lo de los árboles escarchados. Son preciosos. Qué cosa más linda, que yo por lo menos no lo había visto en otra parte, qué cosa, es muy novedoso también. Me No, imagino, bueno, me imagino cómo debe haber sido para ti tu primera experiencia en llegar a China y estudiar en China pensando que ibas a Beijing y llegar acá de haber sido alucinante, ¿no? no, es tremendo porque realmente ese contraste hace que uno se ponga firme y decir, wow, no es la China que uno ve, la China moderna totalmente. Y ojo, que también yo estoy hablando de hace 11 años atrás, Changchun ha cambiado mucho. O sea, cuando yo estuve la primera vez, no teníamos metro, les contaba, había un tram, pero no había metro y un día literalmente fuimos a carretear, no sé, salimos a las 8:30 a un restaurante con los amigos y a la vuelta la avenida ya estaba cerrada y habían puesto maquinarias porque iban a empezar las construcciones del nuevo metro. O sea, así fue y bueno, yo me fui, tuvimos un año entero con construcciones, en fin, y yo el año 2013 volví a Chile y volví a China 3 años después, pero a Wuhan, a estudiar y visité Changchun el año 2017 y ya tenía 2 líneas de metro construidas, están haciendo la tercera, en fin, o sea, realmente China avanza y se construye y se desarrolla a un ritmo que uno realmente no dimensiona. Entonces, posiblemente lo que yo estoy contando ahora ya esté con un desfase, un delay, que me gustaría verlo dentro de los últimos años que yo estuve allá. Así que, Parte de la evolución de China. tal cual. Filip, tenemos hartas preguntas, ¿te parece que vayamos? Por favor. Mira, aquí Renato nos está preguntando. Mira, dice, tengo 15 años y en un par de años más me gustaría sacar una carrera en China. ¿Qué tan difícil? Ay, se me fue la pregunta. Acá está. ¿Qué tan difícil es postular a una universidad china? Tú ahí tienes un poquito de experiencia. Sí, es buena pregunta, la respondí también, por eso se te desapareció a ti. La había respondido y se me olvidó poner el enter. Renato, bueno, todos los años el gobierno chino ofrece una amplia cantidad de becas para estudiantes de pregrado, posgrado, a estudiar chino, en fin. Entonces te invito a revisar, creo que las convocatorias se abren, no sé si en febrero o en marzo de todos los años, y eso permite estar atento. Ahora, tenés 15 años, Renato, te recomiendo primero seguir, métete a estudiar chino, a conocer la cultura, a conocer películas, a conocer gastronomía, y paulatinamente estar pendiente de lo que está pasando en el Instituto Confucio, porque finalmente lo que hace el Instituto Confucio es el primer lazo, el resorte, si tú quieres, para empezar a adentrarte en China. Y como te digo, todos los años se va a dar el sistema de becas, en fin, para estudiantes. Así es. Bueno, aquí el Instituto Confucio está, como dice Filip, de hecho está en la convocatoria para el segundo semestre, así que los interesados en comenzar a estudiar este idioma o seguir estudiando este idioma maravilloso, solo tienen que contactarnos. Y aquí tenemos otra pregunta de Verónica con respecto a las estructuras de hielo que tú mostraste. ¿Cuánto dura la puesta en escena de esto tan grande y maravilloso? Son aproximadamente, si mal no recuerdo, abrían en enero y ya cerrarán en febrero, porque igual necesitan mantener muy, muy frío. O sea, yo estoy hablando de estructuras que tienen 10 metros, o sea, eran edificios. Entonces, supongo yo, claro, porque uno habla de 25 grados bajo cero, no es que todo el día esté así. Entonces, pero eran aproximadamente entre enero
y finales de febrero, principio de enero, finales de febrero, creo que era digamos, el pic de estos festivales. Perfecto. Mira, aquí Renato contesta y dice, estoy estudiando chino, ya probé el nivel HSK 1 y 2, así que muy bien, Renato. Seco, bien Renato. Seco, Dale ¿cierto? con un 3. Tal cual, tal cual. Bueno, aquí Caterina también nos hace una pregunta. Dice, Filip, muy buena y clara tu presentación. Muchas gracias. Tengo una consulta respecto a tu experiencia en la ciudad, específicamente sobre las costumbres de socialización. ¿Hubo algo que te llamara más la atención o algo que tuviese que cambiar de la forma que tenemos para relacionarnos los occidentales en el día a día? A ver, yo creo que nos falta mucho conocer Asia en general. No nos enseñan sobre Asia. Recién ahora hay esfuerzos desde Japón, desde China, en fin, Corea, a través de su estrategia de diplomacia pública, el anime, en fin, la gastronomía. Hay varios factores que nos hacen, bueno, y China lo que representa comercialmente también. Pero siento que nos falta mucho entender, porque nosotros, en general, no sé si en mi experiencia realmente, quiero hablar de mi experiencia y no poner palabras en boca ajena. Pero yo vi mucha gente que decía, no, que los chinos son cochinos, que no respetan nada. Y al final de cuentas uno no entiende que son culturas distintas, ojo. Y a nosotros se nos enseña un paradigma y no lo queremos romper cuando realmente uno tiene, cuando vas además a otro país, eso es lo rico de poder tratar de comprender. O sea, yo no voy a ir a educar a alguien en mis costumbres, yo voy a entender, independiente que tome o no las costumbres. Entonces creo que eso nos falta un poco, pero pucha, yo tuve mucha suerte que nunca me molestó nada. Hay gente que sí le molesta mucho, no sé, desde los olores, en fin, la sociedad, hay cosas que tienen que ir mejorándose, por ejemplo, el tema del uso de los plásticos, la basura en la calle, en fin, pero ojo, entendamos también que China está en un proceso de modernización que tiene aproximadamente 40 años, la China que conocemos nosotros. Occidente, Europa, en fin, Estados Unidos, tienen varios siglos ya de entendimiento cultural y en Latinoamérica tampoco estamos tan avanzados. Entonces, vamos dando espacio, abramos un poco la mente, independiente que nos guste o no, pero abrir la mente para socializar. Claro, y como dijiste tú, abrir la mente a entender que es una cultura completamente diferente. Exacto, exacto. Y para ellos está bien, no es algo que las cosas que a nosotros nos podrían parecer diferentes tienen su razón y son tan válidas como las nuestras, digamos. Tal cual, tal cual. Por eso es lo importante de aprender la cultura china y por eso para nosotros también son tan importantes estos webinars que nos puede ayudar un poquito a acercarla a todo el mundo. Mira, tenemos aquí, vamos a ir a la última pregunta en beneficio del tiempo. Aquí Felipe pregunta, ¿cómo son las relaciones entre las diferentes etnias de Jilin y cómo ven sus habitantes a los norcoreanos y rusos? En general, a ver, yo diría que no hay, o sea, hay buenas relaciones. En general, no existen esos conflictos, digamos, entre etnias como tenemos en Latinoamérica. Son etnias que son sumamente pacíficas, tienen ciertos beneficios también a través de un reconocimiento por parte del Estado y posiblemente algunas etnias son un poco más cerradas, en fin, pero siempre hay buenas relaciones, o sea es tremendo. Ahora, particularmente, cuando hablamos ya de sociedades un poco más famosas, algo mío, como los rusos o los norcoreanos, o sea, no hay malas interacciones en general, nada. Ahora, ojo, yo estoy hablando de mi perspectiva, desde mi experiencia, donde además yo cuando compartí con gente de Rusia, eran estudiantes que iban básicamente a hacer lo mismo que yo, entonces estábamos en la misma parada. Los norcoreanos, ojo, no es que hayan sido los más abiertos del mundo, sino que uno también tenía que acercarse, ir rompiendo las barreras, pero no era que los norcoreanos, particularmente los norcoreanos, estuvieran metidos en el ambiente de estudiantes internacionales, pero nunca hubo, no hay choques. Ay, perfecto. Filip, muchísimas gracias. Le vamos a pedir entonces a los que estén interesados porque Renato ahí está muy interesado en conversar contigo sobre tu experiencia. Uh -huh.
para que anote ahí todos los datos de Philippe, se pueda comunicar directamente, porque en beneficio del tiempo vamos a tener que dejarlo hasta acá. Nosotros tenemos alumnos que tienen clase ahora a las 7, así que vamos a terminar el webinar agradeciéndote, Philippe, como siempre. Muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir todas tus experiencias con nosotros. Gracias a ustedes nuevamente por esta tremenda invitación. Estudien chino, conozcan China, vayan a Jilin. Y no, de verdad, si tienen cualquier duda, pregunta, comentario o incluso crítica, porfa, escríbanme. O sea, de verdad, a mí me encanta poder ayudar a quienes estén interesados en el tema. Muchísimas gracias, Philippe. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, será hasta la próxima. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales. ¿Está bien? Philippe, que estés bien. Chao a todos. Muchas gracias.